¿Consideras una persona curiosa? Sí. ¿Y desde pequeña? ¿De pequeña cómo eras? Era un poquito rarita en el sentido de que yo jugaba a subirme a árboles, cosas de estas, y me inventaba juegos de magia. Dejaba una leña y decía que iba a ser cabello de ángel, no sé, se me había ido la pinza un poco. No me gustaría que pasaras por encima de eso, ¿eh? No, Pero... es que todo mi recuerdo lo he bloqueado, comprenderás, porque si tengo que analizarme... No, y me gustaba mucho... yo no soy de una niña de jugar con muñecas. Es de una niña de como me crié con mi primo, que era como yo, de mi misma edad, a inventarnos juegos con las piedras, con los árboles, con las cosas, ¿no? Esto, hacer magias especiales. Y si él hacía magia, yo hacía ver que era verdad lo que él sabe. Claro, qué guay. Y así qué guay. crecí. Pero, o sea, ¿viviste en el campo, o sea, teniendo el campo vivíamos cerca del Parque Güell, quien conozca Barcelona. Sí. Era un lugar de calles sin asfalto, ¿no? Aún era un lugar... Y nuestro parque era el Parque Güell. Tuve una infancia muy divertida y muy imaginativa y muy lejos de la ciudad. ¿Y qué es lo que más curiosidad te ha generado del periodismo? Yo quería ser médico. Yo hice ciencia, hice un bachillerato de ciencias. ¿En serio? Pero no sé si os acordáis que aquí Julia Otero y yo competimos mucho. Una serie que daban en televisión española, bueno, claro, la multiúnica entonces, que se llamaba Centro Médico. Sí. Claro. Que el prota era Chad Everett. Sí. El tío más guapo del planeta. Entonces dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser algo que esté al lado de este esté al lado caballero. de este señor, o sea, yo quiero ser cirujano. Mi primo sí hizo medicina, pero yo me peleaba con la química de una manera atroz, era una cosa... Y como me gustaba escribir y cosas de estas, mi abuelo era un señor de letras, que tenía una pequeñita editorial, que nos hacía redactar, que te regalaba libros de Julio Verne para que leyeras, ¿no? Entonces, bueno, ese era el otro mundo. Machacaba a los vecinos poniendo la radio, poniendo canciones, yo los presentaba, no sé qué, no sé cuántos. A mi abuela... Como yo no tenía un duro, tenía 13 años, no tenía un duro, pues le hacía periódicos. Pero eso era una manera de jugar. Claro. Que no tiene, que a lo mejor se puede quedar ahí. Ya está. Claro. Nosotros también hacíamos periódicos en el colegio. Sí, yo hacía. Yo también estudié periodismo. Que me encantaba, pero era porque realmente yo quería estudiar algo que fuera para escribir, entonces para mí dije, pues periodismo, esto. ¿Ves? Yo no, tú lo tenías más claro que yo. Sí, yo sí, desde pequeña yo hacía un periódico y en el periódico eran absolutamente todo mentiras. ¡Ah, qué bueno! Una periodista de los pies a la cabeza. Y eran todo el rato rumores que había escuchado y yo afirmaba, ¿no? Por ejemplo, que los padres de una del colegio eran narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, todo estaba en el periódico. Al final, eso se fue Tenías torciendo. un buen equipo de abogados, tenía ¿no? Tenía mi equipo de mi amiga Araceli, mi amiga tengo un montón de amigas de toda la vida del colegio, del Opus, y entonces todas mis amigas yo era la directora del periódico y les obligaba a escribir las noticias hasta que se empezaron a revelar las hijas de puta. Claro, como no cobraban, pues amiga, estaban de prácticas. Pero, ¿qué tipo de directora eras? ¿A quién yo te a poner las firmas. ¿A quién te parecerías como director de periódico? Yo creo que... yo soy un poco Pedro J. Sabía que caería. O Paco Marguenda. Es broma, no. Bueno, el caso que... No, pero yo era de poner las firmas y no me traían cosas jugosas. Así que al final ese periódico duró 2 o 3 ediciones. Va. Pero el mío no, el mío era de 13 años, Claro, cumpleaños era de tu familia. De la abuela. Pues, ¿qué hago? Pues como mi padre leía muchos periódicos, recortaba las fotos y en un DIN A4 me hacía ahí yo con la foto, le ponía la cara de mi abuela a la reina Isabel II o a un narcotraficante o lo que sea. Y yo hacía las noticias, se llamaba The Carmen. El periódico, sí. Era cuando venerábamos el Times, ¿te acuerdas? Oye, pero muy bien. Y nada, con los crucigramas y las cosas. Qué guay. Y cuando murió mi abuela, encontré los periódicos, los tenía ya guardados. Qué fuerte. Y los tengo. Qué fuerte. ¿Y qué es lo más heavy que has aprendido en el periódico, o sea, en toda tu carrera? Si pudieras hacer así un resumen. Heavy, llevo 45 años, Vicky. ¿Qué claro, puedo decir? Para no empezar para no tener una vocación tan grande. He aprendido a controlarme. ¿A qué te refieres con eso? No, a controlarme, a tomar distancia de las cosas. Ya. O sea,
porque hacer deportes es una cosa muy chula, tiene su complicación, ¿eh? Claro. Yo creo que es uno de los géneros más complicados que existen, porque ponte tú a hablar de un programa de un partido de fútbol. Los 12 millones de personas que lo están viendo saben como mínimo tanto como tú. Ujú. Entonces siempre tienes que tener un plus de conocimiento, De de datos. información. O sea, tiene su complicación hacer deportes y es maravilloso. Pero hacer política, a mí me ha tocado contar mucha mierda. Bueno, estuviste en el debate de Zapatero Bueno, sí, y de sí, Rajoy, sí, por sí. ejemplo, o sea, Pero moderándolo. bueno, eso es otra Claro, cosa. sí, sí, pero bueno, hice que- un informativo durante 11 años. Claro. O sea, contar cada día cosas que sabes que les va a afectar para mal a la gente, o terrorismo, o accidentes, o tantas cosas, ¿no? La vida. Tienes que disociar mucho a Llega un veces, momento ¿no? que, Sí. o sea, porque a mí me afectaban las noticias. Claro. A mí me afectaban, me las llevaba a casa. Joder, estaba jodida cuando llegaba a casa. Llegó un momento que aprendí a ser fría. Hablas de las noticias como si fuera un ítem aleatorio, o sea, quiero decir, como va la muerte de no sé qué, abrimos con exacto, esto y exacto. luego hace frío en Galicia y luego, o sea, como que Sí. hablas de eso como si fuera, o sea, como que tienes que separarlo. Y temas. O sea, cuando lo tienes todo preparado a las 3 menos 10 de la tarde, un atentado en Londres. Ya ves. ¡Guay! Claro, Dices, cuidado. claro. ¿A dónde me exacto. estoy yendo? Nos excitamos porque tenemos un notición. Ya. Claro. Y claro, ya. Un notición. Y ahí das lo mejor. Todos dábamos lo mejor de nosotros mismos. Y dices, cuidado, o sea, no... Espera, no sonrías, claro. Claro, no, hombre, no. No, claro, pero que No, sí no. que de repente Pero dices, jolín, tengo una exclusiva, pero dices, claro, pero la exclusiva es horrorosa. Es tremenda. Claro. Es tremenda. ¿Te ha pasado de tener que dar alguna noticia de estas de última hora? Porque no sé si tenías como, cuando hay alguna noticia de última hora que tengas que ir cuando no te toca o algo así a dar la noticia y te pille en chándal, o sea, como de cualquier Como manera. yo he salido sin peinar, sin maquillar, con la camiseta que pone no sé qué, porque ha habido un atentado terrorista. Estar comiendo en el comedor de Antena 3 y que ves aquel pasillo que viene alguien corriendo. Olga, atentado en Vitoria. Y con el trozo de espagueti, o sea, te vas, te sientas, te ponen un pinganillo, Y para adelante. te Y cuentan pa'lante. 3 cosas y para adelante. Qué fuerte. 4 horas en directo. Madre Ya, mía. ya. O sea, y después sales, te coges una bolsita de fin de semana y te vas a Vitoria. Claro. Eso sí. Que no se- claro, que eso no se sí, acaba. Eso ha pasado más de una vez. ¿Y recuerdas la noticia más dura que hayas dado de decir, jo, esto todavía lo tengo en mi memoria? A mí el 11S, como me llevaron allí, Claro. y, o sea, te pasas 3 días mientras el espacio aéreo está cerrado, en el plató, en la redacción, hablando de eso, viéndolo, y en el primer vuelo que sale a Nueva York, pues nos envían con un equipo y a mí y a 200 neoyorquinos que se habían quedado encerrados. Claro. Claro. Y que iban en silencio, o sea... Ya. Que eso fue tan demudaos. tremendo. Yo me acuerdo que fui al comandante y le dije, a usted, ¿vamos a entrar de alguna manera que se vea la zona cero? Me dijo, sí, vamos a entrar por Madre el mía. río y te avisaré. Y entonces sí, fue el cámara nuestro y yo fuimos a... Y cuando ves aquella imagen real, o Es sea, muy impactante. te has pasado 3 días hablando de esto. Ya. De esto, y luego llegamos, cogí el metro y me fui allí a verlo. A mí eso me impactó muchísimo. Ya. Me impactó, vamos, ahí es imposible ser frío, ¿no? Claro. Separar es muy La cara de los imposible. bomberos cuando hacían el relevo, las caras que tenían, el olor, los familiares escondidos en portales rezando o Claro, sí. soñando con... Muchísimos periodistas que han hablado del 11S, que han estado ahí, o bueno, o en guerras, siempre comentan lo del olor. El olor. Que el olor nunca Sí. se olvida, el olor de la guerra, el olor de cómo olía el 11S, de ese olor a azufre, de tal, lo comentan siempre, como que es esa cosa de la memoria que se queda para Se siempre. queda, el olor se queda. Sí. Puedes perder las voces, puedes perder imagen, pero aquel olor
era muy potente.